Para ti, papá. Para que celebres como en los viejos tiempos. Esas fueron las palabras exactas de mi hijo, Marcos, el día que cumplí 78 años. Las pronunció con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, mientras me tendía una botella pesada y oscura, envuelta en un papel brillante que crujía como hojas secas. Era un tequila carísimo, de esos que anuncian en las revistas que su mujer Silvia deja esparcidas por el salón. El tipo de regalo que se le hace a un socio importante, no a un padre que lleva 30 años sin probar una sola gota de alcohol. Marcos lo sabía perfectamente. Él fue testigo mudo de la promesa que le hice a su madre en su lecho de muerte. Vio con sus propios ojos cómo vacié la última botella por el desagüe y le juré que mis manos, las mismas que habían construido esta casa, nunca más volverían a temblar por la bebida. Aquella botella, por tanto, no era un regalo. Era un recordatorio punzante, una herida envuelta en papel de seda. Una burla silenciosa y cruel, cuidadosamente disfrazada de generosidad para el resto del mundo. Era su manera de decirme que mi pasado, la única parte de mí que no podían controlar ni modernizar, seguía siendo una mancha indeleble a sus ojos. Su forma de susurrarme al oído: «Sigues siendo ese hombre, el que casi nos pierde, por mucho que ahora te pases el día lijando maderas viejas en tu taller». Era una sentencia, no un obsequio. Un veredicto pronunciado por el juez en que se había convertido mi propio hijo. Un hombre que parecía haber olvidado el precio de mis errores, y sobre todo, el valor de mi redención, aquella que le juré a su madre con el alma rota. Acepté la botella sin un solo temblor, mis manos, ásperas y llenas de las cicatrices del oficio, la rodearon con un cuidado que no merecía. Sentí el frío del cristal contra la piel curtida y el peso del líquido ambarino, un peso que iba mucho más allá de su volumen físico. Le miré fijamente a los ojos, buscando desesperadamente al niño al que le enseñé a clavar su primer clavo, al que le contaba cuentos de árboles que hablaban. Pero solo encontré al hombre que su mujer había moldeado a su antojo, un extraño con prisa, un ejecutivo avergonzado de sus raíces humildes. «Gracias, hijo», fue todo lo que mi garganta pudo articular. La palabra se sintió hueca, un eco en una habitación vacía, la misma habitación que una vez estuvo llena de risas, y ahora solo albergaba silencios incómodos. Mi nombre es Julián. Cuento ya 78 años, y mis raíces están en un pueblo pequeño de Castilla, de esos donde el sol agrieta la tierra en verano, y el silencio del invierno se puede casi masticar. Fui ebanista durante toda mi vida. No me considero un artista, esa es una palabra demasiado grande para un hombre como yo, sino un artesano. Un hombre que aprendió a escuchar el lenguaje secreto de la madera, a entender sus vetas como si fueran las arrugas de un rostro anciano, y a darle una nueva forma con paciencia, sudor y un profundo respeto. Con estas mismas manos que ahora sostenían una ofensa líquida, construí esta casa, la misma en la que ahora me sentía como un invitado a punto de ser despedido, un mueble antiguo que ya no encaja con la nueva decoración. Conocí a Elena, mi mujer, el amor de mi vida, en la fiesta mayor del pueblo. Ella era pura luz, una risa cristalina que tenía la capacidad de llenar cualquier habitación y de ahuyentar cualquier sombra. Cuando nos casamos, nuestro único capital era un terreno heredado y un sueño compartido de construir un hogar. «Quiero un porche, Julián», me decía a menudo, con los ojos brillantes. «Un porche donde podamos sentarnos a ver envejecer el mundo juntos, sin prisas». Y se lo construí. Viga a viga, ladrillo a ladrillo, con la espalda dolorida pero el corazón contento. Cada ventana, cada puerta, cada uno de los peldaños de la escalera de roble, tiene impregnado el sudor de mi frente y el eco lejano de las canciones que ella tarareaba, mientras yo trabajaba sin descanso. En esta casa, entre estas paredes que son testigos de toda una vida, nació nuestro único hijo, Marcos. Recuerdo perfectamente cómo le hicimos una cuna de la mejor madera de roble, con un pequeño pájaro tallado a mano en el cabecero. Elena, con su infinita ternura, decía que era para que sus sueños volaran siempre muy alto, sin límites ni ataduras. Ella creía en esas cosas, en la magia de los pequeños detalles, en el poder de un hogar construido con amor. Para ella cada objeto que yo creaba no era solo un mueble, sino un guardián de nuestros recuerdos y esperanzas. La cuna fue el primer nido para nuestro polluelo, y pusimos en ella todos los anhelos de un futuro que imaginábamos brillante y lleno de oportunidades para él. Hicimos todos los sacrificios que los padres hacen, sin pensarlo dos veces.
con el corazón en la mano. Recuerdo con una punzada de nostalgia el día que vendí mi juego de gubias alemanas, mi mayor tesoro profesional, y una herencia de mi propio padre, para poder pagarle la matrícula de la universidad. Trabajé noches enteras en el taller, hasta que los ojos se me cerraban de puro agotamiento, reparando muebles ajenos para que a él no le faltara absolutamente nada. Mientras, Elena cosía hasta que se le cansaba la vista, remendando lo nuestro para poder comprarle lo nuevo a él. Queríamos que volara mucho más alto que nosotros, que tuviera las oportunidades que la vida nos había negado. Y voló, vaya si voló. Tan alto que se olvidó de mirar hacia abajo. Ahora, Marcos es lo que llaman un hombre de negocios. Se casó con Silvia, una mujer elegante y de gestos fríos, cuya familia tiene dinero e influencia en la ciudad. Desde que se mudaron a vivir conmigo tras la muerte de Elena, hace ya 5 largos años, la casa dejó de ser un hogar para convertirse en otra cosa. Se transformó, según sus propias palabras, en un activo inmobiliario con gran potencial. Mi taller, ese santuario donde guardo la memoria de mi oficio y el eco de mis conversaciones con la madera, es ahora para ellos un espacio desaprovechado. El porche que construí con tanto amor para Elena, es en sus planes, el lugar perfecto para instalar cerramientos de cristal y hacer una zona chill out. Han cambiado hasta el lenguaje de mis recuerdos. Ya no me hablan, me informan de sus decisiones. No conversan conmigo, simplemente emiten comunicados como si yo fuera un empleado a su cargo. Silvia pasea por la casa con la actitud de una inspectora de obras, señalando con el dedo las pequeñas grietas del tiempo, las maderas antiguas que yo mismo pulí, el papel pintado que Elena y yo elegimos juntos una lejana tarde de domingo. Todo esto es tan rústico, Julián. Necesita una reforma integral de manera urgente, suele decir, sin tan siquiera dignarse a mirarme a la cara. Y Marcos, mi hijo, siempre asiente. Se ha convertido en la sombra silenciosa de su mujer, en el eco obediente de sus ambiciones, un hombre que ha olvidado que las raíces de esta casa son también las suyas. La tensión se había instalado en el aire de cada habitación, densa y pegajosa como el polvo acumulado en los rincones de mi taller. Precisamente por eso, yo me refugiaba allí, entre el olor familiar a serrín y a barniz de muñequilla. Era el único lugar de toda la casa donde todavía me sentía yo mismo, donde mis manos sabían quién era, y para qué servían. Acariciaba a menudo la superficie lisa del banco de nogal que le hice a Elena, el que sigue bajo el viejo roble del jardín. En él nos sentábamos a hablar durante horas, desgranando la vida. Ahora, en ese mismo banco solo me siento yo, y mis conversaciones son con su recuerdo, un diálogo silencioso que nadie más puede escuchar, ni, mucho menos entender. El día de mi cumpleaños, la humillación de la botella de tequila fue solo el principio de una larga tarde. Durante la pequeña celebración que organizaron, que en realidad era más para sus amigos que para mí, me sentí completamente invisible. Un mueble viejo arrinconado en una esquina del salón. Contaban anécdotas de sus viajes exóticos, de sus ambiciosos planes de negocio, de sus inversiones. Hablaban sin cesar del futuro, un futuro brillante y moderno en el que yo evidentemente parecía no tener cabida alguna. Un futuro que olía a metal y a cristal, no a madera y a tierra mojada. Yo solo era un vestigio del pasado que estaban obligados a tolerar, pero no a incluir. Mi nieta Sofía, una niña de apenas 10 años con los ojos de su abuela, fue la única que se sentó a mi lado en medio de aquel murmullo de voces extrañas. Me cogió la mano, una mano grande y arrugada que contrastaba con la suya, pequeña y suave. Se acercó a mi oído y me preguntó en un susurro casi inaudible: «Abuelo, ¿por qué estás triste?». Su pregunta fue como un dardo de lucidez en medio de la niebla. Era la única que realmente me veía, la única que se daba cuenta de que mi silencio no era de paz, sino de un dolor profundo y contenido. Su inocencia y su cariño fueron el único regalo verdadero que recibí en todo el día, un ancla en medio de la tormenta. Le sonreí con toda la ternura que pude reunir y negué suavemente con la cabeza. No estaba triste, no exactamente, estaba despertando de un largo letargo. La ofensa de mi hijo, aquel regalo envenenado, no me había roto como él seguramente esperaba. Al contrario, me había abierto los ojos de par en par. Reaccioné a su crueldad con el único arma que me quedaba, la que siempre me había acompañado en mi oficio, el silencio. Un silencio observador, paciente, afilado. El mismo silencio con el que estudiaba durante horas una pieza de madera en bruto antes de empezar a tallarla, buscando su punto fuerte,
su punto débil, la verdad esencial que escondía en su interior. Y en el silencio de aquella noche, mientras ellos reían y brindaban por un futuro que me excluía, empecé a entender la verdad de mi propia vida. Me di cuenta de que me había dejado empequeñecer, que había permitido que su mundo de apariencias y frialdad invadiera mi fortaleza hasta casi conquistarla. Su desprecio no era más que un reflejo de su propio vacío, de su miedo a no ser lo suficientemente importantes. Comprendí que no podía seguir siendo un espectador pasivo de la demolición de mi propia historia. El artesano que había en mí, el hombre que sabía construir y reparar, decidió en ese instante que era hora de empezar a trabajar en la restauración más importante de todas, la de mi propia dignidad. La botella de tequila ya no estaba sobre la mesa del comedor. Al terminar la fiesta, la recogí y la llevé a mi taller. No la escondí, sino todo lo contrario. La coloqué en un lugar bien visible, sobre mi banco de trabajo, junto a mis formones y mis cepillos. Allí estaba, erguida y oscura, como un monumento a la traición. No la veía como una tentación, pues el alcohol ya no tenía poder sobre mí, sino como un recordatorio constante de la encrucijada en la que me encontraba. Cada vez que mis ojos se posaban en ella, no sentía el deseo de beber, sino el impulso creciente de actuar, de demostrarles, y de demostrarme a mí mismo, que el viejo ebanista aún tenía la madera firme. Pasé los días siguientes en una calma extraña, una quietud que precede a las decisiones importantes. Observaba a Marcos y a Silvia moverse por la casa, escuchaba sus planes para derribar tabiques que guardaban ecos de canciones de cuna, para cambiar suelos que habían soportado los primeros pasos de mi hijo. Ya no sentía el dolor punzante de antes, sino una especie de distancia analítica, como si estuviera viendo una obra de teatro cuyo final ya conocía. Estaban tan ocupados diseñando su futuro perfecto, que no se daban cuenta de que estaban demoliendo los cimientos de su propio pasado. Y en su ceguera, sin saberlo, me estaban dando la herramienta más poderosa de todas: la claridad. Una tarde, mientras limpiaba mis herramientas, mi mirada se cruzó con la de Sofía, que había entrado en el taller sin hacer ruido. Se quedó mirando la botella de tequila sobre el banco. El tío Marcos dice que esa bebida es para hombres importantes, abuelo, dijo con su voz infantil. La miré y le puse una mano en el hombro. Tu abuelo no es un hombre importante, Sofía, solo es un hombre íntegro. Y eso, a veces, es mucho más difícil de ser. Ella no lo entendió del todo, pero me sonrió. En esa sonrisa, vi la semilla de la esperanza, la prueba de que el legado de Elena y el mío no se perdería por completo entre paredes recién pintadas y muebles de diseño. Aquella noche no pude dormir. Me senté en el porche, en el banco de Elena, bajo un cielo lleno de estrellas indiferentes. El aire frío de la noche me despejó la mente. Recordé la promesa que le hice a mi mujer: nunca dejes que te quiten la dignidad entre estas paredes. Sus palabras resonaron en mi cabeza con una fuerza arrolladora. No se trataba de una lucha por la casa, ni por el taller ni por el rencor. Se trataba de ser fiel a ella, a mí mismo, a la vida que habíamos construido juntos. El insulto de mi hijo había sido la chispa, pero el recuerdo de Elena era el combustible. Y esa noche, bajo su manto de estrella, supe exactamente lo que tenía que hacer. La madera estaba lista, era hora de empezar a tallar. La ruptura definitiva, la grieta que se convirtió en abismo, no llegó con un grito, ni con una puerta que se cierra de un portazo. Llegó una mañana de martes, con la forma de un gran pliego de papel blanco extendido sobre la mesa del comedor. Era un plano de arquitecto, frío y lleno de líneas rectas que no entendían de curvas ni de memorias. Silvia lo señalaba con una uña pintada de un rojo carmesí, un punto de sangre sobre la pureza aséptica del papel. Su voz, falsamente casual, cortaba el aire quieto de la mañana. Y aquí, le decía a Marcos, aquí podríamos poner tu nuevo despacho. Tiramos el tabique del taller del abuelo y ganamos muchísima luz natural. Sería un espacio mucho más funcional, cariño. Marcos, de pie a su lado, miraba el plano con una concentración forzada, como si estuviera estudiando un mapa hacia un tesoro. No levantó la vista hacia mí, que estaba en el umbral de la puerta, petrificado. Asintió lentamente, rumiando las palabras de su mujer. Sí, tienes toda la razón. Papá ya no lo usa para nada realmente importante, es más bien un trastero lleno de trastos y polvo. No dijeron, tu taller, papá. Dijeron, el taller del abuelo. Me convirtieron en tercera persona dentro de mi propia casa. Me relegaron a la condición de anécdota, de un pasado que había que limpiar y ventilar para que entrara el aire nuevo.
En ese instante, supe que no solo querían tirar un tabique, querían demoler mi identidad. No respondí. No había palabras que pudieran contener la desolación que sentí en ese momento. Era una sensación helada, como si el invierno se hubiera metido de golpe en mis huesos. Salí de la cocina sin hacer ruido, crucé el pasillo cuyas baldosas conocían el peso de mis pasos desde hacía 50 años, y me dirigí al porche. Me senté en el banco de Elena, el que ella tanto amaba. El aire de la mañana era fresco, pero yo no sentía el frío en la piel. Lo sentía por dentro, en el lugar exacto donde antes había un hogar. Miré el viejo roble, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como brazos sabios y pacientes. Él sí que entendía de raíces. Él sí que sabía lo que significaba permanecer. Aquella tarde, mientras ellos seguían discutiendo sobre tipos de parqué y colores de pintura, yo me encerré en mi taller. El olor a serrín, a trementina y a madera vieja, me recibió como un abrazo leal. Era mi último refugio, el único lugar donde mis manos todavía sabían quiénes eran y para qué habían servido. Caminé hasta el fondo y me arrodillé frente a un viejo baúl de madera de cedro que no había abierto en años. La tapa pesaba, no solo por la madera sino por el peso de los recuerdos que guardaba en su interior. Al levantarla el aroma a tiempo contenido me llenó los pulmones. Dentro, bajo un montón de fotografías en blanco y negro, estaban todos los documentos importantes de una vida entera. Con un cuidado casi reverencial, saqué la escritura de la casa. El papel estaba amarillento por los bordes y la tinta se había desvaído un poco, pero allí estaban nuestros nombres, Julián y Elena, juntos, propietarios de un sueño construido con sudor y amor. Debajo, encontré los planos originales que dibujamos una noche en la mesa de la cocina, llenos de borrones y de notas al margen con la letra de Elena. Más luz aquí, un banco para leer. Y en el fondo del todo, dentro de un sobre que el tiempo había teñido de color sepia, estaba la última carta que ella me escribió desde la cama del hospital, cuando ambos sabíamos que el final estaba cerca, y las palabras se volvían más valiosas que el oro. La saqué del sobre con manos temblorosas. Su caligrafía, debilitada por la enfermedad pero aún firme en su esencia, llenaba la cuartilla. Hablaba de nuestro amor, de los pequeños momentos de felicidad, de lo orgullosa que estaba de la vida que habíamos construido juntos. Y al final, una frase que se me clavó en el alma como el más afilado de mis formones. Esta casa es tuya, Julián, es el fruto de tus manos y el hogar de nuestros recuerdos. Es tu fortaleza. Nunca, nunca dejes que te quiten la dignidad entre estas paredes. Prométemelo. Besé el papel arrugado, sintiendo el eco de su voz en cada fibra de mi ser. Esa promesa, olvidada en el fondo de un baúl, se convirtió de pronto en mi única hoja de ruta. Guardé la carta en el bolsillo interior de mi chaqueta, junto al corazón. Era mi escudo, mi brújula. Luego, mis ojos se posaron en la botella de tequila, que seguía sobre mi banco de trabajo como un oscuro centinela. Ya no la veía como una ofensa personal, como una humillación. Ahora la veía como lo que era, una herramienta. Una pieza de madera extraña y retorcida que, con la habilidad adecuada, podía ser tallada para revelar una verdad inesperada. Decidí en ese mismo instante que no iba a permitir que esa ofensa se quedara acumulando polvo en mi santuario. Iba a devolverla a su mundo, al universo de apariencias y falsedades al que mi hijo y su mujer habían decidido pertenecer con tanto ahínco. Cogí el teléfono, ese aparato moderno que nunca me había gustado del todo, y marqué el número de mi viejo amigo Ramiro, un herrero jubilado con el que había compartido toda una vida de oficios, sudores y silencios cómplices. Su voz, ronca y fuerte como el fuelle de su fragua, me respondió al segundo tono. No le conté mis penas, no le hablé con acento agudo de mi dolor. Los hombres de nuestra generación no hacemos esas cosas. Fuimos educados para tragar en silencio y seguir adelante. Simplemente le pedí el contacto de un buen notario de confianza. Quiero empezar a poner todos mis asuntos en orden, Ramiro, le dije, intentando que mi voz sonara firme y serena, sin atisbo de la tormenta que se libraba en mi interior. Ramiro guardó silencio al otro lado de la línea. Fue un silencio largo, denso, un silencio que lo entendía todo sin necesidad de más explicaciones. Él conocía a Marcos desde que era un crío, había visto su transformación, su alejamiento. El que calla, otorga, Julián, me dijo finalmente, con una sabiduría forjada a martillazos. Pero el que actúa en silencio, el que planifica su golpe con la paciencia del artesano,
Ese es el que gana la partida de verdad. Te mando el número ahora mismo. Y llámame si necesitas un testigo. Mis manos aún saben ser firmes para firmar donde haga falta. Colgué el teléfono sintiendo un calor renovado en el pecho. No estaba solo. La lealtad de un amigo es el mejor andamio. Los días que siguieron fueron extraños. Mi transformación fue silenciosa, interna, invisible a los ojos de los demás. Dejé de sentirme como una víctima arrinconada en su propia casa. Empecé a observarlos a ellos, a Marcos y a Silvia, con la distancia de un espectador que asiste a una obra de teatro cuyo final ya conoce. Los veía moverse por las habitaciones, midiendo paredes, eligiendo colores en catálogos brillantes, diseñando un futuro que no tenía espacio para el pasado. Y por primera vez, no sentí rabia ni dolor, sentí una profunda y abrumadora lástima por ellos. Una compasión que me sorprendió por su intensidad y su claridad. Veía a mi hijo, aquel niño al que le enseñé a distinguir el roble del pino, convertido en un hombre atrapado en una jaula de oro que él mismo se había construido. Lo veía esforzarse desesperadamente por impresionar a un mundo que, en el fondo, nunca lo aceptaría del todo, porque en sus manos, por mucho que las cuidara, siempre quedaría el rastro invisible del serrín de su padre, el origen del que tanto se avergonzaba. Veía su ansiedad por agradar, su miedo a no estar a la altura de las expectativas de su mujer y de la familia de ella. Se había convertido en un actor secundario en la película de su propia vida, y ni siquiera se daba cuenta. Y veía a mi nuera, a Silvia. Una mujer elegante, sin duda, pero terriblemente vacía por dentro. Una persona que llenaba su vida con objetos caros, con reformas, con eventos sociales, porque no tenía la menor idea de cómo llenarla con afecto verdadero, con calor de hogar. Su desprecio hacia mí, hacia mi taller, hacia todo lo que esta casa representaba, no era más que el reflejo de su propia inseguridad, de su incapacidad para construir algo real y duradero. Necesitaba destruir el pasado, para no sentirse amenazada por él, para no tener que compararse con la solidez de un amor como el que Elena y yo habíamos compartido entre aquellas paredes. Si alguna vez has sentido que tu voz se apaga lentamente, que tus recuerdos son tratados como trastos viejos, quizás entiendas la importancia de encontrar una última veta de madera noble en tu interior para tallar tu dignidad. Te invito a suscribirte a nuestro canal, donde cada historia es un recordatorio de que nunca es tarde para recuperar lo que es nuestro, para volver a ser los artesanos de nuestro propio destino, y demostrar al mundo nuestra fortaleza silenciosa. Mi nueva perspectiva me otorgó una calma inesperada. Dejé de participar en sus conversaciones, no por resentimiento, sino porque ya no me interesaban. Me movía entre ellos como un fantasma amable, un observador sereno. Esta nueva actitud pareció desconcertarlos más que cualquier enfrentamiento directo. Esperaban que me quejara, que protestara, que luchara por mi taller. Mi silencio, mi aparente indiferencia ante sus planes de demolición, los desarmó por completo. No sabían cómo interpretar mi pasividad, y en su confusión, me otorgaron el espacio y el tiempo que necesitaba para preparar mi siguiente movimiento con la precisión de un maestro ebanista. El clímax de toda esta silenciosa contienda llegó 2 sábados después. Silvia, en su incansable afán por escalar socialmente, organizó una cena muy importante en casa de sus padres. El motivo era celebrar el reciente ascenso de su padre don Ricardo, un hombre de negocios influyente, de carácter imponente y mirada escrutadora, al que Marcos no solo admiraba sino que temía a partes iguales. Era su modelo a seguir, el sol alrededor del cual giraba su pequeño planeta de ambiciones. Por supuesto, me invitaron a la cena. Era una pieza necesaria en el decorado, el anciano y venerable padre del yerno perfecto, un toque de autenticidad rústica en su sofisticado montaje. «Papá, por favor, ponte algo decente», me dijo Marcos esa misma tarde, con un tono que era una mezcla de súplica y orden. «Es una noche muy importante para mí, para nosotros», asentí sin decir una palabra. Fui a mi armario y saqué mi mejor traje, el mismo que había usado en la boda de mi hijo. Estaba algo anticuado, sí, pero la lana era de buena calidad y estaba limpio y perfectamente planchado. Mientras me vestía, sentí una determinación fría y afilada. No iba a esa cena como un invitado sumiso. Iba como un artesano que se dispone a presentar su obra maestra, la talla final que daría sentido a todo el proceso. Antes de salir de mi habitación, me detuve un momento. Fui al taller y cogí la botella de tequila. La limpié cuidadosamente con un paño suave hasta que el cristal oscuro brilló bajo la luz de la bombilla.
Luego, la envolví en un elegante papel de regalo de color dorado que había encontrado en un cajón y le anudé un lazo de seda granate. No era un acto de venganza, no. La venganza es un sentimiento ruidoso, amargo, que quema por dentro. Lo mío era diferente. Era un acto de justicia poética. Un movimiento preciso en una partida de ajedrez que ellos ni siquiera sabían que estábamos jugando. Era, simple y llanamente, un acto de pura dignidad. Llegamos a la imponente casa de mis consuegros. Era una de esas mansiones modernas, llenas de cristal, acero, y espacios enormes y vacíos que parecían diseñados para que el eco de las voces se perdiera. El lujo era abrumador, casi agresivo. Marcos me recibió en la puerta, visiblemente nervioso, arreglándose el nudo de la corbata a cada instante. «Papá, por favor, compórtate», me susurró, como si yo fuera un niño propenso a las travesuras. Don Ricardo es un hombre muy importante, y su opinión lo es todo. Asentí en silencio, sosteniendo mi paquete dorado, y entré en la guarida del león, sintiendo todas las miradas clavadas en mi traje anticuado. La cena transcurrió entre conversaciones superficiales sobre la bolsa, los mercados internacionales, y las vacaciones en destinos exóticos a los que yo ni siquiera sabía poner en el mapa. Permanecí callado observando. Vi a Marcos esforzarse hasta la extenuación por parecer ingenioso, por reír los chistes sin gracia de su suegro, por asentir con vehemencia a cada una de sus opiniones. Era un espectáculo doloroso, el de un hombre que había vendido su alma a cambio de un plato de lentejas con denominación de origen. Yo comía despacio, con la calma de quien sabe que su momento está a punto de llegar, y que solo necesita esperar la señal adecuada para actuar. Y la señal llegó con los postres. Don Ricardo, mientras removía su café con una cucharilla de plata, se quejó con aire de fastidio de que ya no se hacían regalos con clase, con verdadera sustancia. Ahora todo es tecnología impersonal, aparatitos que se quedan obsoletos en 6 meses, sentenció, mirando a su alrededor como un rey desde su trono. Se ha perdido el gusto por los detalles, por los objetos que tienen una historia, un alma. En ese preciso instante, supe que la veta de la madera se había abierto para mí. Era el momento de usar mi última herramienta con la precisión de un cirujano. Con una calma que sorprendió a todos, y sobre todo a mí mismo, me puse lentamente en pie. El murmullo de las conversaciones se apagó de golpe. Todos los ojos de aquella mesa, cargados de sorpresa y curiosidad, se posaron en mí, el viejo ebanista que no había abierto la boca en toda la noche. Sostuve el paquete dorado en mis manos y, con pasos lentos pero firmes, caminé por el grueso y silencioso alfombrado hasta la cabecera de la mesa, donde se sentaba don Ricardo. Sentí la mirada aterrorizada de Marcos clavada en mi espalda, pero no me detuve. Estaba a punto de terminar mi obra, y un artesano nunca deja un trabajo a medias. Me detuve a su lado y carraspeé suavemente. Mi voz, cuando por fin salió, sonó serena y clara, sin un solo temblor. Don Ricardo, comencé, mirándole directamente a los ojos. Mi hijo Marcos, que tanto le admira y respeta, me hizo un regalo hace unas semanas por mi cumpleaños. Un regalo de una categoría verdaderamente excepcional, un detalle de conocedor. Hice una pequeña pausa, dejando que la expectación creciera en el aire denso de la habitación. Pero yo soy un hombre sencillo, un simple carpintero, y la verdad es que no sé apreciar estos lujos como se merecen. Soy de gustos más humildes, ¿qué le vamos a hacer? Sin embargo, continué, mientras le tendía el paquete con ambas manos, en un gesto de ofrenda. Al oírle hablar con tanta pasión sobre los regalos con alma y con historia, he pensado que un hombre de su talla, de su mundo, y de su exquisito buen gusto, sí que sabría valorar en su justa medida, un detalle de esta magnitud. Creo, sinceramente, que estará en mejores manos con usted. Don Ricardo, halagado y perplejo a partes iguales, tomó el paquete con curiosidad. Sus dedos, acostumbrados a los objetos de valor, desenvolvieron el papel dorado con parsimonia. Al ver la botella, sus cejas se arquearon en un gesto de genuina sorpresa y admiración. Pero bueno, Julián, exclamó con una vozarrón que retumbó en todo el comedor. Esto es extraordinario. Un tequila de coleccionista, una edición muy difícil de encontrar. Marcos, no sabía que tenías estos detalles con tu padre. Se giró hacia mi hijo, que se había quedado pálido como el mantel. Tu padre es un señor, un auténtico caballero. Sabe reconocer la calidad, y, lo que es más importante, sabe ser generoso. Un gesto de gran clase.
Sí, señor. El silencio que cayó sobre la mesa fue atronador, más pesado que una losa de granito. Se podía cortar con un cuchillo. Vi el rostro de mi hijo descomponerse en una sucesión de máscaras trágicas. Pasó del pánico inicial a la furia contenida, y de la furia a la más absoluta y desnuda humillación. Su castillo de naipes, construido con tanto esfuerzo, se venía abajo delante de sus propios ojos. Silvia, a su lado, me miraba como si quisiera fulminarme con la vista, con los labios apretados en una fina línea de odio. Yo había tomado su arma, su pequeña y cruel burla, y la había convertido en un homenaje público. Había utilizado su propio lenguaje de apariencias y halagos para desenmascararlos a ambos, pero sin levantar la voz, sin una sola palabra de reproche directo. Les había devuelto su regalo envenenado, pero no lo había hecho en la intimidad de nuestro hogar, sino frente a la única persona cuya opinión realmente les importaba en este mundo. Había transformado su desprecio en un acto de generosidad que me enaltecía a mí, y los dejaba a ellos en una posición insostenible. El tequila, que había sido concebido como un recordatorio de mi supuesta debilidad, se había convertido en el símbolo de mi fortaleza moral y de su propia mezquindad. Un giro del destino que ellos mismos, en su arrogancia, habían puesto en mis manos. Con la misma calma con la que me había levantado, volví a mi asiento. Retomé mi taza de café, que aún estaba tibia, y le di un sorbo. Por primera vez en muchísimos años, me sentí completamente dueño de mi silencio, dueño de mi espacio, dueño de mi propia historia. No había ganado una batalla contra ellos, no se trataba de eso. Había ganado una batalla mucho más importante, la batalla por mi alma, por la promesa que le hice a Elena. Y esa victoria no producía el sabor metálico del rencor, sino el dulce y sereno gusto de la paz interior recuperada. La cena continuó, pero la atmósfera se había roto por completo. Las conversaciones se reanudaron de forma forzada, sin la alegría impostada de antes. Marcos y Silvia apenas probaron el postre, limitándose a responder con monosílabos a las preguntas que les dirigían. Don Ricardo, ajeno a la corriente subterránea de tensión, no paraba de elogiar mi gesto y de examinar la botella como si fuera un trofeo de caza. De vez en cuando, me lanzaba una mirada de respeto, la mirada que mi propio hijo me había negado durante tanto tiempo. Me había convertido, sin pretenderlo, en el inesperado protagonista de su fiesta. El viaje de vuelta a casa en el coche de Marcos fue un viaje a través de un glaciar. El silencio ya no era el mío, ese silencio paciente y observador. Ahora era el de ellos. Un silencio espeso, cargado de una rabia helada y contenida. Ninguno de los dos me dijo una sola palabra. No hacía ninguna falta. Sus miradas furtivas en el espejo retrovisor, sus manos apretando el volante y el bolso, lo decían absolutamente todo. La humillación era un tercer pasajero, incómodo y pesado, sentado entre nosotros. Y yo, por mi parte, miraba por la ventanilla las luces de la ciudad pasar, sintiéndome extrañamente ligero. Al llegar a casa, bajé del coche sin esperar a que se detuviera del todo. Entré y, sin mirarles, me fui directamente a mi cuarto y cerré la puerta. No con llave, no era necesario. Pero el suave clic del pestillo fue como el punto final de un larguísimo capítulo de mi vida. Apoyé la espalda en la madera de la puerta, la misma madera que yo había elegido y barnizado, y respiré hondo. Sabía que el tiempo de la paciencia, de la observación y de la espera se había agotado. La talla estaba terminada. A la mañana siguiente, muy temprano antes del alba, llegaría el momento de dar el último y definitivo barniz. Mientras me preparaba para una noche que sabía sería de reflexión, recordé las historias de otros que, como yo, tuvieron que encontrar la fuerza para dar un golpe de timón en el tramo final de sus vidas. Si estas crónicas de dignidad y resiliencia te inspiran, si crees que las voces de la experiencia merecen ser escuchadas, te animo a suscribirte. Cada nueva suscripción es un apoyo para que estas narrativas sigan arrojando luz en un mundo que a veces parece olvidar el valor de sus mayores, recordándonos que la fortaleza no siempre grita, a veces susurra. En la soledad de mi habitación, no sentí ni euforia ni un ápice de triunfo, solo una profunda y serena sensación de coherencia, de haber hecho lo correcto. Había sido fiel a mí mismo, al hombre que Elena había amado, al artesano que siempre había creído que la honestidad de la madera era el mejor reflejo de la honestidad de un hombre. La botella de tequila, aquel símbolo de su desprecio, se había quedado en la vitrina de licores de don Ricardo, pero su verdadero efecto, la onda expansiva de su entrega,
Acababa de empezar a sentirse en los cimientos de mi propia casa. Me senté en el borde de la cama y saqué de nuevo la carta de Elena del bolsillo de mi chaqueta. La leí una vez más bajo la luz tenue de la lamparita de noche. Nunca dejes que te quiten la dignidad entre estas paredes. Le había cumplido mi promesa. No había luchado por las paredes, ni por los muebles, ni por el taller. Había luchado por algo mucho más intangible y valioso: el respeto a nuestra memoria compartida. Y al hacerlo me había liberado de la necesidad de su aprobación, de su cariño, de su respeto. Me había dado cuenta de que el único respeto que de verdad necesitaba era el mío propio. Sabía que mi acción en aquella cena no era un final, sino un principio. El principio de mi liberación. No podía seguir viviendo en una casa donde me sentía como un extraño, donde mi presencia era una molestia, y mis recuerdos un obstáculo para la modernidad. El artesano que había construido aquel hogar con sus propias manos, ahora entendía que su última gran obra no consistía en quedarse a protegerlo, sino en tener el coraje de abandonarlo para salvarse a sí mismo. Porque un hogar no son solo 4 paredes, un hogar es, por encima de todo, el lugar donde tu alma puede respirar en paz. Y mi alma, esa noche, después de tanto tiempo conteniendo la respiración, por fin empezaba a encontrar su propio ritmo, un compás lento y tranquilo, como el de un corazón que, tras una larga tormenta, vuelve a latir con calma bajo un cielo despejado. La decisión ya estaba tomada. No había vuelta atrás. La madera había sido cortada, lijada y ensamblada. Solo faltaba el amanecer para poder admirar la pieza terminada, en toda su sencilla y rotunda verdad. La noche sería larga, pero por primera vez en mucho tiempo, no le tenía miedo a la oscuridad que me esperaba. La vuelta a casa en el coche de Marcos fue como atravesar un glaciar en la más absoluta oscuridad. El silencio ya no era el mío, aquel que yo había aprendido a utilizar como un escudo y una herramienta. Ahora el silencio era de ellos, una atmósfera densa, cargada de una rabia helada y contenida que casi podía tocarse con las manos. No me dirigieron ni una sola palabra durante todo el trayecto, pero no hacía ninguna falta. Sus miradas furtivas en el espejo retrovisor, la forma en que las manos de mi hijo se aferraban al volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos, lo decían absolutamente todo. Al llegar, bajé del coche, entré en casa, y me fui directamente a mi cuarto. Sabía que el tiempo de la espera había terminado para siempre. A la mañana siguiente, me levanté mucho antes de que el alba empezara a teñir de gris el horizonte, como había hecho durante toda mi vida de artesano. Me moví por la casa con sigilo, sin hacer el menor ruido. En una pequeña maleta de cuero, la misma que me llevé en mi viaje de novios con Elena, empaqué las pocas cosas que eran verdaderamente esenciales para mí. Un par de mudas de ropa limpia, mis útiles de aseo, el fajo de fotografías de mi familia cuando aún éramos una familia unida, y por supuesto la carta de Elena, mi brújula y mi testamento. Me puse mi vieja chaqueta de trabajo, esa que todavía conservaba el olor a madera noble y a tiempo, y me sentí armado para empezar de nuevo, para dar el primer paso. Fui por última vez a mi taller, mi santuario. Acaricié con la palma de la mano la superficie lisa y gastada de mi banco de trabajo, recorriendo con la yema de los dedos las muescas y arañazos que eran el mapa de toda una vida de esfuerzo y dedicación. Cogí un pequeño martillo de bola y un cincel de punta fina, las 2 primeras herramientas que mi padre me regaló cuando era apenas un niño. No por su valor material, que era escaso, sino por todo lo que representaban. Eran la extensión de mis manos, el símbolo tangible de mi dignidad como hombre y como artesano. Cerré la puerta del taller, y eché con acento agudo la llave, una llave que ya no volvería a usar jamás en lo que me quedaba de vida. En la mesa de la cocina, la misma que yo había construido para celebrar las Navidades en familia, dejé una nota. No era una carta de reproche, ni una despedida cargada de amargura. Eran solo unas pocas líneas, escritas con mi letra de siempre sobre un trozo de papel de cuaderno. Hijo, te dejo la casa. Hace tiempo que dejó de ser mi hogar. Espero que encuentres entre sus paredes lo que sea que estés buscando con tanto ahínco. Yo, por mi parte, ya he encontrado mi paz. Cuida de Sofía. Papá. Junto a la nota, con un gesto deliberado y sereno, dejé mi juego de llaves. El último vínculo material que me ataba a aquel lugar se había roto para siempre. Salí por la puerta principal, la que yo mismo había colgado de sus bisagras hacía más de 50 años. No miré atrás.
El sol empezaba a despuntar perezosamente por el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja suave y esperanzador, como la promesa de un nuevo comienzo. Caminé con paso firme hasta la parada del autobús, con la maleta en una mano y una extraña y maravillosa sensación de ligereza en el pecho. No me sentía en absoluto como un hombre derrotado, ni como una víctima. Me sentía libre. Libre de sus expectativas, libre de su desprecio, libre para ser, simple y llanamente, yo mismo hasta el final de mis días. Alquilé un pequeño apartamento en mi antiguo barrio, a tan solo unas pocas calles del taller de mi amigo Ramiro. Era un lugar humilde, pero estaba lleno de luz y de vida. Desde la ventana de mi habitación se oía el murmullo constante de la gente, el sonido de otros talleres, el pulso de un mundo real y trabajador. Con el poco dinero que me quedaba de mi pensión de jubilación y la inestimable ayuda de Ramiro, monté un pequeño rincón de trabajo junto a la ventana. Empecé a aceptar pequeños encargos de los vecinos, restaurar una silla desvencijada, arreglar el marco de un cuadro antiguo, hacer un pequeño juguete de madera para un niño del barrio. No lo hacía por el dinero, que apenas me daba para cubrir los gastos, sino por algo mucho más importante, por mantener las manos vivas, por sentir el pulso de la madera entre mis dedos, por escuchar su lenguaje secreto una vez más. Lo hacía para recordarme a mí mismo quién era en realidad, más allá de las paredes de una casa, o de los lazos de sangre. Era mi forma de aferrarme a mi esencia, de demostrarme que mi valor no residía en lo que había poseído, sino en lo que todavía era capaz de crear, de reparar y de transformar con mis propias manos, las mismas manos que habían construido una vida entera, y que ahora construían una nueva paz. Marcos y Silvia, por su parte, se quedaron con la casa. Una casa grande, reformada con los mejores materiales, moderna y terriblemente fría. Una casa llena de silencios, pero esta vez eran los suyos, no los míos. Ramiro me contó tiempo después que habían discutido muy fuertemente con don Ricardo, tras aquella fatídica cena en su mansión. Al parecer, el viejo empresario, un hombre astuto y de vuelta de todo, empezó a ver a su yerno con otros ojos, a dudar profundamente de su carácter y de su integridad. El regalo, irónicamente, había surtido el efecto completamente contrario al que mi hijo pretendía. Obtuvieron las paredes sí, pero perdieron los cimientos de su propio castillo de naipes. La verdadera redención, sin embargo, la que de verdad importaba, no llegó a través de la justicia poética, ni del fracaso ajeno. Llegó de la mano de mi nieta, Sofía. Un par de semanas después de mi partida, una tarde de jueves, llamó tímidamente a la puerta de mi nuevo apartamento. Venía sola, con la mochila del colegio todavía a la espalda. En sus manos traía un dibujo hecho con ceras de colores. Éramos ella y yo, sentados en el porche, en el viejo banco de la abuela Elena. «Te echo de menos, abuelo», me dijo con la voz rota, y me abrazó con todas las fuerzas de sus 10 años. En ese abrazo encontré el único hogar que necesitaba. Desde aquel día, mi nieta Sofía viene a verme todos los jueves sin falta después del colegio. Se sienta en un pequeño taburete a mi lado mientras yo trabajo en mis pequeñas restauraciones, y me observa con una curiosidad infinita. Yo le enseño los nombres de las distintas maderas, el tacto de las diferentes herramientas, el secreto para dar un buen barniz. Le cuento historias de su abuela, de cómo nos conocimos, de las canciones que le gustaba tararear. Le hablo del pequeño pájaro que tallé en la cuna de su padre, para que sus sueños volaran siempre muy alto. En sus ojos limpios y atentos veo el futuro, y entiendo que estoy construyendo mi verdadero legado. Entiendo ahora que el legado de un hombre no está en las casas que construye, ni en el dinero que acumula, ni siquiera en los hijos que trae al mundo. El verdadero legado, el que de verdad perdura a través del tiempo, está en las historias que contamos, en los valores que transmitimos sin necesidad de grandes discursos, en el amor que somos capaces de sembrar en los corazones de los que vienen detrás. Está en la dignidad con la que vivimos nuestra vida, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles y el camino se vuelve cuesta arriba. Mi legado es esa niña que me mira con admiración mientras lijo un trozo de madera de nogal. A veces, por la noche, cuando el barrio se queda en silencio, me siento junto a la ventana y miro las estrellas, las mismas que cubrían el porche de mi antigua casa. Ya no siento rencor hacia mi hijo Marcos, solo una profunda y serena tristeza por él. Se perdió en el camino, persiguiendo un eco que no era su propia voz, tratando de ser alguien que nunca fue. Quizás algún día,
cuando el ruido de sus ambiciones se apague, encuentre el camino de vuelta a sí mismo. O quizás no. Pero esa, afortunadamente, ya no es mi batalla. Mi guerra ha terminado y he encontrado la paz que tanto anhelaba. Yo construí un hogar con mis propias manos, y cuando ese hogar se quedó sin alma, tuve la fuerza y el coraje de construir uno nuevo dentro de mí, porque un hombre no es lo que posee, es lo que es capaz de crear, de reparar y de proteger. Y yo, en el tramo final de mi vida, conseguí proteger lo más valioso que me quedaba, lo único que nadie podía arrebatarme. La promesa que le hice a mi mujer en su lecho de muerte, la integridad de mi espíritu, mi propia y humilde dignidad de artesano. No hay mayor riqueza que esa, ni mayor fortaleza. La vida, he llegado a comprender, es muy parecida a la madera. Tiene sus vetas rectas y fáciles de trabajar, pero también tiene sus nudos, sus partes duras, sus imperfecciones. Hay que saber leerla, entenderla, no forzarla, pero si la tratas con respeto, con paciencia, y sobre todo, con verdad, siempre, al final del proceso, puedes llegar a crear algo hermoso y duradero. Algo que, a pesar de sus cicatrices, o quizás gracias a ellas, merezca la pena. Una pequeña obra de arte que refleje la belleza de haber vivido con honestidad. No me queda mucho tiempo en este mundo, lo sé, mis manos ya no tienen la misma firmeza de antes y la espalda me duele más de la cuenta por las mañanas. Pero cada día que me levanto y siento el olor del serrín, cada vez que Sofía cruza mi puerta con una sonrisa siento una gratitud inmensa. He aprendido que la felicidad no es un gran edificio imponente, sino una pequeña cabaña bien construida, con cimientos sólidos, y una ventana por la que siempre entre la luz. Y mi pequeña cabaña, la que he construido en el ocaso de mi vida, es más fuerte y más luminosa que cualquier mansión. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia, que es la historia de mi vida. Espero que mi experiencia te haya servido para reflexionar sobre el valor de nuestros mayores y la importancia de la dignidad. Si tienes alguna sugerencia para futuras historias que te gustaría escuchar, te invito a dejarla en los comentarios. Tu voz es importante para nosotros. Y si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte a nuestro canal, para que juntos podamos seguir dando vida a relatos que nos recuerdan que nunca es tarde para ser los dueños de nuestro propio destino.